Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gusto el poder estar con ustedes nuevamente y vamos a continuar con el estudio de las bienaventuranzas que encontramos en el libro de Apocalipsis. Y para esto me gustaría eh, dar gracias al Señor en esta noche y orar para que el Señor pueda hablarnos. Padre, tú eres el Dios de toda gracia, eres el Dios de misericordia, eres el Dios que adoramos, el Dios en quien esperamos. Y estamos en esta hora, Señor, listos para escuchar lo que tu Espíritu Santo tenga para nuestras vidas. Háblanos, Señor, que nosotros queremos escuchar lo que tú tienes y poder estar, Señor, listos para estos eventos que vienen. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Así que estamos viendo, amados hermanos, las bienaventuranzas del libro de Apocalipsis. Dentro de estas bienaventuranzas encontramos 7 bienaventuranzas que vamos a estar leyendo. Y en estas 7 bienaventuranzas vamos a ver, eh, las hemos listado, perdón, con anterioridad. El que les da profecía, los que mueren en el Señor, los que velan para la venida del Señor, los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero, el que tiene parte en la primera resurrección, el que guarda las palabras de este libro y los que lavan sus ropas. Creo que sería importante eh, revisar en la línea del tiempo, en el mapa del tiempo, dónde van a suceder o de qué estamos hablando en esta bienaventuranza. Recordemos que el libro de Apocalipsis nos está mostrando la revelación de Jesucristo, de quién es Cristo, del plan de Cristo para la iglesia. Apocalipsis nos da varios de los nombres de nuestro Señor Jesucristo. Él es llamado ahí fiel y verdadero, Él es llamado el alfa y el omega, etcétera, hermanos. Y el libro del Apocalipsis, más que darnos profecía y más que darnos eventos que son importantes y tenemos que entenderlos, nos revela quién es Cristo. Y me gustaría situarnos rápidamente en el mapa, en este mapa que tenemos aquí en pantalla. ¿Y dónde nos encontramos? Eh, bueno, ustedes tienen la primera venida de Cristo que sucedió hace aproximadamente 2000 años. Aquí tenemos abajo la era de la iglesia de aproximadamente 2000 años. Y luego tenemos dos divisiones de 3 años y medio aquí en el centro de la imagen, donde se va a mostrar la abominación desoladora de la cual habla el profeta Daniel. Eh, ¿Dónde estamos situados? Yo creo que estamos situados, hermanos, y la iglesia del Señor está situada en estos momentos, justo antes de iniciar estos 3 años y medio. Si puedo, déjame regresar la presentación. Mi mouse no quiere funcionar. Y yo creo que estamos en algún punto justo aquí. ¿Y cuándo van a ser, o este evento que estamos estudiando en estas miércoles,
¿Dónde van a ser las bodas del Cordero? Porque es un evento para el cual nos queremos preparar, ¿verdad? Yo creo que van a ser justo aquí, antes de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Lo vamos a estar viendo en los textos que vamos a ver. ¿Y qué sucede después de la segunda venida de Cristo? Ustedes pueden ver ahí en el mapa, en la línea de tiempo, tenemos el milenio, 1000 años con el Señor. Después de estos 1000 años tenemos el juicio del gran trono blanco, justo aquí. Eh, y también tenemos otro evento del cual hablaremos en su tiempo, cuando hablemos nuevamente del estudio de los eventos del fin, que es el rapto del hijo varón. Pero hoy estamos estudiando bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, que es un evento que va a suceder, yo creo que pegadito a esta línea que está aquí, que es la segunda venida de Cristo. Así que vamos a recordar unos versos que leímos hace 8 días, Apocalipsis 19, 6 y 7. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y como hemos dicho muchas veces, hermano, en la Escritura, Dios nos habla y fluye a través de cosas que entendamos. Y eso, yo admiro la grandeza de nuestro Señor. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, habló de forma que el pueblo de Israel que estaba ahí lo entendiera. Y les dijo, miren, Israel se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. Y cuando su primer parábola, de las primeras parábolas del reino que el Señor dio, les dijo, miren, pues, el reino de los cielos es como un sembrador que sale a sembrar. Cosas que entendamos. Y precisamente por esto, hermanos, el Señor nos ha hablado a través de dos mujeres en toda la Escritura. Ustedes van a poder leer en la Escritura cómo Dios fluye en tema de dos mujeres. Una, en Proverbios las menciona mucho, la mujer virtuosa y la mujer insensata. Y ustedes van a ver que ese tema sigue. En el Apocalipsis, ustedes van a ver que se habla de la esposa del Cordero, pero también se habla de la ramera, de aquellos que no quieren o que nunca quisieron y que están, no solo no quisieron, sino que están en contra del Señor. Así que una mujer va a representar lo puro, lo santo, el pueblo de Dios, mientras que la otra va a ser la mujer extraña que abandona estas sendas de justicia, se va al pecado y no solamente se va al pecado, sino que va totalmente en contra de Dios. En Apocalipsis es llamada Babilonia la Grande, pero no empezó ahí. Apocalipsis vemos que, Babilonia vemos que empieza desde los tiempos de Nimrod, etc. Otro versículo que vimos hace 8 días también. Perdón, antes de eso, fíjense aquí en el versículo 6 y 7. Vemos que dice, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y demos de gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Fíjense que aquí menciona a la esposa de Cristo y menciona una característica de la esposa de Cristo y esta característica es que se ha preparado. Y de esto hablamos un poco el miércoles pasado. ¿Qué significa que la esposa se ha preparado? Pues significa que está llena de todas las virtudes que el esposo celestial está buscando. ¿Cuáles son esas virtudes? Mire, me gustaría resumirlas en los frutos del Espíritu. Gozo, paz, amor, gozo, paz, paciencia. Todos los frutos del Espíritu, benignidad, mansedumbre, templanza. Cada una de esas virtudes ha sido formada en esta que es la esposa de Cristo. Proverbios, también tenemos la mujer virtuosa descrita en el capítulo 31 de Proverbios. Y esta mujer atiende bien su casa, guarda su corazón. Dice que la gente alaba a su marido y le dicen, oye, te sacaste la lotería con esta esposa. Y esta esposa tiene una característica en sus vestiduras. Vemos en el siguiente versículo que dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, y nos da la característica de qué es esta vestidura. Y dice, porque el lino fino es las acciones
justas de los santos. Y hace 8 días hablamos un poco de eso, sobre qué es la justicia imputada, la justicia impartida, y vimos que hay un proceso. Sí somos justos, somos salvos por su gracia y somos contados como justos cuando somos salvos y recibimos al Señor Jesús y nos volvemos parte de la iglesia. Y en potencia, hermanos, tenemos el llamado a ser la esposa de Cristo. Pero tiene que haber un proceso en nuestra vida para que esta justicia se forme en nosotros y nos podamos vestir de ellas. Y aquellos que han logrado vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, son aquellos que se parecen al que es el Dios de toda justicia, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que esto es una reflexión de lo que vimos hace 8 días. Necesitamos vestirnos de acciones justas, de justicia, de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Hace 8 días vemos los versículos de Filipenses 3:9 que dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Como el rey David clamaba en varias ocasiones, y tenemos un salmo que dice, Señor, crea en mí un corazón limpio. Señor, dame un corazón limpio. Y llegamos así al versículo que vimos también hace 8 días, que es 19:9, que dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras fieles y verdaderas. Fieles y verdaderas. Y es uno de los nombres de nuestro Señor Jesús, hermano, que Él es fiel y verdadero. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque muchos hoy están saliendo corrientes que dicen, no, eso del Apocalipsis también era una parábola y no son cosas literales, y no va a suceder y la iglesia no va a estar. Y cosas que vamos a estudiar en su momento y me gustaría que las volviéramos a retomar, aunque yo sé que muchos han estudiado sobre el tema. Pero hermanos, aquí dice el Señor Jesús, esto que les estoy diciendo es fiel y verdadero, es decir, esto va a suceder. Así que si estamos hablando de una boda, porque es lo que nos está mencionando aquí, sería interesante saber cómo eran las bodas en los tiempos bíblicos, ¿verdad? En los tiempos de los patriarcas, en los tiempos de la Escritura, porque esto nos puede dar un poco más de luz de cómo debemos prepararnos, de qué significa todo esto. Y un ejemplo de cómo eran las bodas, hay varios en la Escritura, pero podemos encontrar uno de ellos, hermanos, con la vida de Abraham. ¿Se acuerdan que a Abraham Dios le había prometido que él le iba a dar un hijo de él y de Sara, y que este hijo iba a ser el hijo de la promesa? Cuando llegó el tiempo de que esto se cumpliera, nace Isaac, crece Isaac, y cuando Isaac crece, llega el tiempo en que el papá dice, bueno, es tiempo de que Isaac tenga su esposa. Y las costumbres en el pueblo de Israel y desde Abraham, de ese tiempo y de ese lugar, y de hecho hay películas que ustedes pueden ver donde todavía se usan este tipo de costumbres. Abraham fue el que le va a buscar esposa a su hijo. Y estas costumbres se usan todavía en algunas regiones, o se usaban en algunas regiones del oriente. Era el padre el que le buscaba esposa a su hijo. Y este esposo, perdón, el padre le daba una dote, que se llamaba dote, o le daba una regalos a la familia de la novia, pues por haberla cuidado, ¿verdad? Y por haberla, porque se la iban a llevar también. Y vemos que Abraham manda a su siervo Eliezer, que era el mayordomo de su casa. Y ustedes lo pueden leer en Génesis capítulo 24, toda esta historia. Y le dice, ve y busca a mujer para mi hijo Isaac, pero no la busques aquí, ve a casa de mis padres y busca de una familia y busca una mujer. Y vemos que esta expresión toma mujer que ustedes pueden encontrar en Génesis 24, versículos 13 al 6.
es la acción o la ceremonia de que la esposa era sacada o tomada de la casa de su padre. ¿Y qué sucedía esto? Miren, en la antigüedad llegaban a un arreglo, ¿verdad? Entonces iba el papá o el padre del novio a hablar con la familia de la novia y llegaban a un acuerdo económico en especie de el pago que iban a dar por la novia. Y entonces, eh, una vez que se cerraba ese acuerdo, se regresaba el papá del novio con el muchacho y este empezaba a trabajar y empezaba a preparar el lugar para donde iba a vivir su esposa. Pero ya se había cerrado el trato, hermanos. Ya estaban en cierta manera casados, si lo pudiera llamar así. Y según los escritores historiadores, se tomaba más o menos un año esta persona o este joven en regresar y preparar todo. Y es bien interesante, hermanos, lo que el Señor nos dice en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Am, este ya lo mencionamos. Juan 14 del 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es interesante, hermanos, que lo que el Señor Jesús aquí nos dice, miren, les voy a preparar lugar. ¿Qué les está diciendo a los discípulos y qué le está diciendo a la iglesia del Señor? Les está diciendo, voy a volver por ustedes, les prometo que voy a volver por ustedes y vamos a pasar juntos en la casa de mi Padre por toda la eternidad. Es lo que pasaba en un matrimonio. Es lo que sucedía y por eso para los judíos era bien significativo esto lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Miren, voy a regresar por ustedes. Mi Padre nos dio una promesa, hermanos. ¿Se acuerdan que el padre le daba una dote a la familia de la esposa? Y la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo son las arras, o sea, es la promesa que el Padre nos dejó para decir, un día voy a regresar. Así que toda la escritura, hermanos, podemos ver cómo se refleja en esta ceremonia que se hacía antes del matrimonio y después vamos a ver lo de las bodas. Ahora, es interesante saber algo. La bienaventuranza que encontramos aquí en Apocalipsis dice, bienaventurados los que son llamados o invitados a las bodas o convidados a las bodas. Así que estos que eran invitados a las bodas no eran o se componía de varias personas, ¿verdad? En una boda sí está el novio, sí está la novia, pero también hay invitados, ¿verdad? También hay personas importantes que llegan a esta boda. De hecho, Juan el Bautista nos menciona algo de esto. Am, Creo que no puse el versículo aquí. Denme un segundo. Sí, creo que no lo puse, pero lo voy a leer aunque no lo tengo ahí en la presentación. En Juan 3:29 dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y Juan el Bautista está diciendo, yo ya conocí porque él vio al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, de igual manera que el esposo llegaba con sus amigos, el día de la boda el esposo llegaba con sus acompañantes y la esposa también llegaba con sus acompañantes. Miren, no es muy diferente a lo que sucede hoy en día. Hoy en día encontramos que las esposas o las novias llegan con sus damas de compañía, ¿verdad? A eso voy con esto. Sin embargo, el esposo, el día exacto en que llegaba el esposo no se conocía. Y esto era lo que le traía emoción a esta ceremonia de bodas, porque no sabían cuándo iba a llegar el esposo. De hecho, si ustedes revisan con detenimiento la parábola de las 10 vírgenes, esto es lo que nos está sucediendo.
están todos expectantes a ver cuándo va a llegar el esposo, hasta que de repente escuchan una voz que dice, ahí viene el esposo, y entonces te empieza la corredera y la emoción y la adrenalina. Y esto es algo que sucedió en esta parábola y podemos leer en Mateo 25, versículos 5 y 6, donde dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y hermanos, las verdaderas bodas o las bodas en el tiempo de los judíos o de Israel, las costumbres de Israel, los asistentes se componían de un cuerpo nupcial, o sea, del esposo y el novio y la novia, y de los convidados. Y estos convidados todos se preparaban. Había una preparación absolutamente para todo. Por eso se tomaban casi un año en celebrar. Desde que cerraban el pacto matrimonial hasta que en realidad era la ceremonia de bodas, transcurría más o menos un año. Y en este año se decidía cómo iban a llegar vestidos, porque había ropas especiales para aquellos que iban a llegar, iban a ser invitados a las bodas. De hecho, escriben los historiadores que aquellos que tenían dinero, tenían posibilidades, enviaban el vestido con el que querían que llegaran vestidos todos los invitados a las bodas. Por esta razón ustedes pueden ver que en el siguiente versículo que vamos a ver, Mateo capítulo 22, versículos 11 al 14, vamos a ver que hubo un problema con alguien que no estaba vestido. Y dice Mateo 22, 11 al 14, y entró el rey para ver a los convidados y vio un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahora, aquí es importante mencionar algo, hermanos. Este evento de las bodas era un evento muy importante, de suma importancia, de tal envergadura e importancia que había una preparación grande. Fíjense que no solo el esposo iba a preparar lugar, sino que la esposa también se preparaba, las damas de compañía de la esposa, los amigos del esposo y aún las personas que eran invitadas a esa boda tenían que llevar puesta la ropa que les habían o que les iban a mandar. Es bien interesante este personaje en esta parábola. O no se quiso poner la ropa, o qué fue lo que sucedió, porque llegó sin estar vestido de boda y cómo logró entrar, ¿verdad? Pero lo que me quiero enfocar, hermanos, y resumir es lo siguiente. Dice esta diapositiva que puse ahí. En resumen, lo que hemos estado diciendo es esto. En una boda existen fundamentalmente los grupos siguientes. El esposo, la esposa, los amigos o acompañantes del esposo, los acompañantes o doncellas que integran el grupo de la esposa y los convidados a las bodas. Esta bienaventuranza que estamos nosotros leyendo en el libro de Apocalipsis y la que estamos estudiando en estos miércoles es para estos que son llamados a la cena. Son los que son convidados para entrar a la cena de las bodas. Así que no son la esposa, son los que tienen el privilegio de estar en la cena de las bodas. Y entonces nos va a surgir una interrogante, hermanos. Entonces, si esos que son invitados son bienaventurados, entonces ¿quién es la esposa? ¿O cuál es la diferencia entre los convidados y la esposa? ¿Quiénes son los convidados y qué de diferente tienen con la esposa? Esta pregunta la vamos a encontrar en un versículo del libro de Cantares. Cantares capítulo 6, versículo 9 dice más, una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida, la que dio a luz. ¿La vieron las doncellas? ¿Sí? Las doncellas nuevamente las que acompañaban a la esposa y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron. Así que vemos aquí grupos
por lo menos podemos ver tres grupos: doncellas, reinas, concubinas. Pero sobre todas ellas está la paloma mía, dice, la esposa. Y hermanos, cada uno de nosotros debemos esforzarnos, porque hoy se ha predicado un evangelio donde dice, somos salvos, ya todos nos vamos, todos somos la esposa, todos vamos a estar aquí. No, no es así. Y me gustaría a mí, y es la razón de por qué ver estas bienaventuranzas, porque, hermanos, en el cielo sí, el Señor va a estar ahí, y su gloria va a llenar el templo, y su luz va a estar ahí, y en efecto, como dice Apocalipsis, ya no va a haber llanto ni dolor, pero aún así, hay diferentes tipos de personas y de niveles en los cielos. Y lo que hagamos en esta tierra determina a qué grupo de personas tú y yo vamos a pertenecer. Para ser la esposa de Cristo vimos características de esta esposa. La esposa se ha preparado, preparado. Hay algunos que fueron invitados a esa boda, ¿verdad? Que también tenían que por lo menos vestirse la ropa que les habían dado, pero vemos que la diferencia entre la esposa y los invitados era que a los invitados les mandaban la ropa para vestirse, pero la esposa se tenía que vestir ella misma con lo que ella hacía. Y leímos en los versículos que la esposa se viste con lino fino y resplandeciente. La justicia se viste de justicia, se viste de santidad, se parece, tiene todas las virtudes de su amado esposo, con quien se va a casar. Me gustaría resumir, hermanos, esto en algo. Dios usa cosas para que nosotros entendamos. Y usa una boda para que nosotros entendamos qué va a suceder en los tiempos finales, cuando la historia de esta humanidad como la conocemos hasta el día de hoy termine. Y Dios está semejando esto que va a suceder como una boda. Dice, miren, una boda está el esposo, está la esposa, están los convidados a la boda. Y lo que va a suceder es que ese día el esposo, que es nuestro Señor Jesucristo, va a pasar todo el tiempo, el resto de la eternidad, del milenio y de la eternidad, junto con su esposa, junto con aquellos que hayan desarrollado todas las virtudes que tenía el esposo. Estas virtudes son los frutos del Espíritu Santo. Es santidad. Y además por esto la importancia de nosotros vestirnos de justicia y vestirnos con estos frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay otros que son invitados a las bodas, pero a los invitados a las bodas se les daba el vestido. No pagaron el precio suficiente para calificar y ser de ese grupo selecto que se llama la esposa de Cristo. Así que me gustaría concluir en esta noche leyendo Lucas capítulo 12 versículos 35 al 37. ¿Por qué les mencioné yo, hermanos, que este evento de las bodas del Cordero es justo antes de la segunda venida? Veamos este verso. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Voy a regresarme al mapa que teníamos. Estamos por entrar, hermanos, a este tiempo que ustedes pueden ver aquí. Yo siento que estamos pegaditos aquí, pegaditos a los primeros 3 años y medio. Y la pregunta es, ¿nos estamos preparando? Vienen eventos importantes que han sido determinados para la iglesia.
Muchos quisieron ver estos tiempos y vivir estos tiempos que estamos viviendo, pero a nosotros, por la misericordia del Señor, nos permitió estar vivos aquí. Estamos viendo cosas que suceden en el mundo. Mateo 24 nos habló el Señor Jesús que íbamos a escuchar de guerras, de rumores de guerras, que iba a haber pestes, que iba a haber hambres, que iba a haber persecución, cosas que estamos empezando a ver cómo se empiezan a desarrollar. La pregunta es, ¿nos vamos a enfocar en lo que sucede en este mundo o nos vamos a enfocar en aquello a lo que el Señor nos ha llamado? El Señor nos ha llamado y dio su sangre por nosotros para que logremos estar con Él. ¿Recuerdan el versículo que leímos que Él fue a preparar lugar para nosotros? Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pero yo voy a prepararles lugar. Y una vez que ya tenga el lugar listo, voy a venir y los voy a tomar, pero ¿a quiénes, hermanos? Sí, fíjense lo que dice este versículo, ¿a quiénes va a tomar? Para que estén donde Él está, ahí cerca donde Él está. Miren, los invitados a las bodas, sí, son felices. La esposa, hermanos. La esposa es lo que dice este versículo, y os tomaré a mí mismo, a los que se parecen a Él, a los que son como Él. Y hay un canto que dice, los llamados, elegidos y fieles. Son los que están con el Cordero, que dice el libro de Apocalipsis. Ellos son los que están ahí. La esposa siempre está al lado del esposo, ¿verdad? Va con él a donde quiera que él va. ¿Y qué característica tiene esta esposa? Que fue llamada, fue elegida y fue fiel. No todos son fieles, hermanos. No todos llegan a parecerse a nuestro Señor Jesús. Y hoy te quiero decir, prepárate, anímate, que lo que suceda en tu alrededor y en este mundo no haga que nuestro corazón decaiga y que empecemos a sentir preocupación. No, hermanos. El apóstol Pablo nos dio algunas características. Estad firmes. No teman. Gócense en el Señor. Que el Señor sea formado en nuestras vidas. Esa es la esperanza de los cristianos. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria, porque si Cristo es formado en nosotros, podemos llegar a ser parte de ese grupo selecto que se llama la esposa de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo el Señor Jesús les dijo, me voy a preparar lugar para ustedes? La promesa de que voy a regresar y las arras es el Espíritu Santo. Y Él les va a ayudar para que se preparen y estén listos para ese día, podernos encontrar y estar juntos por toda la eternidad. Amados, esforcémonos para que cada uno de nosotros podamos estar listos y preparados para ese tiempo, para el tiempo en el que el Señor regresará y va a tomar a su iglesia. Oremos y pidámosle al Señor que nos permita estar listos para ese día. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, porque tu misericordia y tu fidelidad la podemos ver cada día en nuestras vidas. Señor, tú sigues haciendo milagros. Grande eres tú y milagros haces hoy, dice ese canto. Pero, Señor, queremos alistarnos y prepararnos para estos eventos que vienen. Sabemos que vienen las bodas del Cordero y queremos estar listos y preparados. Señor, queremos ser parte de ese grupo selecto. Señor, queremos ser parte de ese grupo que se parece a ti, porque tú vas a regresar por aquellos que se parecen a ti, que son como tú. Danos ese anhelo, Señor, esa fuerza en nuestro corazón para poder prepararnos y vestirnos de ese lino fino y resplandeciente que son las acciones justas, Señor. Que poco a poco nuestra vida pueda irse enderezando y pareciéndose a lo que tú quieres que se parezca. Y Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por llamarnos. Bendice a mis hermanos, bendice a cada uno de los que escuchen esta transmisión y que juntos, Señor, un día podamos esperarte y como la iglesia clama, sí, ven, Señor Jesús. Gracias en el nombre de Cristo.
Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y nos vamos a ver el siguiente miércoles. Vamos a empezar la siguiente bienaventuranza. Que el Señor les bendiga.